Amigos, el desarrollo del aparato industrial de México ha llevado a lo que son los crecimientos de los clústeres, que son justamente pues concentraciones especializadas por rubros industriales, que es pues un fenómeno que ha crecido exponencialmente en los recientes años en la medida en que México también ha avanzado en su proceso de globalización económica. Del 10 al 13 de noviembre se va a llevar a cabo un Congreso Mundial de Clústeres. México será sede por primera vez en la historia, y no solamente México, sino Latinoamérica, en convertirse en sede precisamente de este importante encuentro. Me acompaña esta noche Manuel Montoya. Él es el director del Clúster Automotriz de Nuevo León y vocero de este congreso. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Darío. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría empezar por el principio, que nos explicaras qué es un clúster y cuál es la diferencia entre un clúster y las asociaciones de clústeres, porque entendemos como clúster pues la concentración natural de un determinado número de empresas enfocadas a una rama, como pudiera ser la automotriz, por ejemplo, ¿no? Sí, pero sí, ¿qué sí. es en sí un clúster y las asociaciones de clústeres? Ok, pues el clúster, como bien lo dijiste al inicio, es una concentración geográfica de empresas de un mismo sector. El concepto básico lo vemos, por ejemplo, en Silicon Valley, ¿no? Hay una gran concentración de empresas de tecnología de información que ha hecho que esa región específica sea muy competitiva y cree alto valor, innovación, etc. Hollywood es otra, es una alta concentración de empresas de entretenimiento, ¿no? Y de cine, de televisión, etc. Si nos venimos aquí a México, encontramos que en algunas regiones hay concentraciones específicas de industrias que se han dado de manera natural, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta zona del Distrito Federal hay una gran concentración de empresas financieras, ¿no? Si nos vamos a otras zonas del país, por ejemplo en el norte, pues hay mucha manufactura, por ejemplo automotriz, que se desarrolló 70s, 80s. Hoy, pues en la zona del Bajío se está desarrollando un clúster natural, vamos a llamarlo así, de empresas del sector automotriz, con las empresas que ya existían y las nuevas armadoras que están llegando. Ese es el concepto de concentración de un clúster. Un clúster natural. Un clúster natural. En el momento en que las empresas empiezan a comunicarse y asociarse para buscar resolver problemas comunes y ser más competitivos como región, es lo que ya conocemos ya como una iniciativa o asociación clúster, que es un poco el concepto de clúster que en algunos lugares estamos empezando a trabajar. Por ejemplo, me toca dirigir un clúster de empresas del sector automotriz en el estado de Nuevo León. El clúster natural realmente es Saltillo-Monterrey, ¿no? Que hay una alta concentración de empresas tanto armadoras como vehículos comerciales y ligeros, como de fabricantes de autopartes y de proveedores de los fabricantes de autopartes. Incluso las instituciones académicas pues han ido creando programas alrededor de eso. Manuel, hoy día ¿cuántas asociaciones de clústeres hay en México? Pues mira, yo no te sabría decir un número exacto, pero deberá haber alrededor de unas 40 asociaciones clústeres ya formalizadas, distribuidas en muchos estados. En algunos estados también tienen clústeres, pero todavía no formalizados o están en proceso de. Yo creo que es un fenómeno que todavía es nuevo en nuestro país. Has tocado y hemos tocado el tema de la industria automotriz como un ejemplo claro de cómo hay clústeres en determinadas partes del país, pero hay muchas otras actividades que son susceptibles de asociarse o de relacionarse vía un clúster. ¿Cuáles pudieran ser? Bueno, hay algunas que de una manera natural o de una manera más fácil les conviene hacerlo. Por ejemplo, la industria del software, ¿no? Hay muchas empresas muy pequeñas que a veces entre ellas se organizan para poder resolver un problema a una empresa grande. Entonces, hoy en día yo creo que en México es el tipo de clústeres que más se ha desarrollado, de clústeres de TI. Y de hecho fue la primera industria que se asoció así, ¿te acuerdas, no? Del el famoso Silicon Valley mexicano, el Valle del Silicio del Salto en Jalisco. Exactamente, ahí en Guadalajara está el IJALTI, que funciona ya desde, yo creo que es el clúster que tiene más tiempo funcionando como tal en nuestro país, y tiene una alta concentración de empresas tanto de software como de electrónica, ¿no? Y ellos
tenían la concentración de empresas que empezaron a formarse alrededor, pero además se asociaron y crearon el IJALTI, y funciona como un clúster. Háblanos del Congreso. Del 10 al 13 de noviembre en Monterrey se va a celebrar este primer Congreso Mundial, bueno, primera vez en México más bien y en Latinoamérica, sí. Congreso Mundial de Clústeres, ¿verdad? Sí, estos congresos se hacen desde finales de los 90s. Hay que darnos cuenta que los clústeres como asociaciones se crearon en los 90s, o sea, es un concepto relativamente nuevo, que se ha desarrollado sobre todo en Europa. En Europa debe haber unos 4.000 clústeres, hay países, hay regiones muy clusterizadas. Y cada año desde el 98 se ha ido haciendo este congreso, tratando de traer a los practitioners de clústeres para compartir experiencias, mejores prácticas, entender mejor qué funciona y qué no funciona en los clústeres. Y esta es la edición número 17. Es la primera vez que se hace en Latinoamérica. El año pasado, por ejemplo, se hizo en Dinamarca, hace 2 en España, hace 3 en Nueva Zelanda. Se va rotando la sede, de tal manera que los países anfitriones puedan también enseñar lo que han hecho en clústeres, ¿no? Porque quienes participan en estas actividades son tanto practitioners de clústeres como agencias de desarrollo regional. Por ejemplo, en México, las Secretarías de Desarrollo Económico son, vamos a decirlo así, un cliente típico de este tipo de congresos, porque se habla tanto de cómo se hacen los clústeres como las políticas públicas que tienen que ir alrededor de la clusterización. Para que se dé el asociativismo de las empresas, los gobiernos también tienen que apoyar. ¿Cuál es el fin que persigue este congreso? Sí, lo primero es poder compartir experiencias y prácticas de cómo se manejan los clústeres. La otra es cómo se han utilizado los clústeres para desarrollar las regiones económicamente. Porque en el fondo lo que buscan, es lo que se busca en los clústeres, además de que las empresas sean más competitivas, es que se cree riqueza de manera más rápida. Si las regiones se concentran en sus industrias estratégicas, van a crecer de manera más acelerada. Y esto es algo que en algunas regiones en Europa ya se ha probado, como en el País Vasco, que tienen clústeres desde hace 20 años. Ahora hemos visto la crisis que ha pasado en España, y sí les tocó algo al País Vasco, pero mientras España tenía un desempleo de arriba del 25%, ellos andaban en el 10 y 11%. ¿Por qué? Ellos atañen mucho esto a la política de clústeres que llevan, muy concentrados en sus industrias estratégicas. Entonces lo que se busca en este congreso es compartir todas esas experiencias, que aquellas regiones que apenas están pensando en crear sus clústeres puedan aprender de los que ya lo tienen desarrollados, y los que ya han desarrollado más, cómo aprovechar los clústeres, por ejemplo, para crecer en innovación. Uno de los conferencistas principales del Congreso es Scott Stern, él viene del MIT, él es una autoridad en temas de innovación, ha sido consejero de la Casa Blanca en políticas de innovación. Él va a venir al Congreso, va a dar una de las conferencias magistrales. Otro es Christian Kettels del Instituto de Competitividad de Harvard. Él es sueco y ha desarrollado clústeres en Europa y bueno, es uno de los principales del equipo de Michael Porter, que es el creador del concepto de clústeres. En fin, tenemos esas sesiones plenarias y luego va a haber una serie de sesiones paralelas donde ya se van a tocar o temas ya propiamente de una industria, clústeres específicos o temas de política pública, ¿no? ¿Qué necesita hacer un gobierno estatal, un gobierno regional, un gobierno nacional para promover las políticas de clústeres que ayuden a que las empresas se asocien? Hoy día, ¿cómo están, digamos, distribuidos regionalmente los clústeres en México? Tenemos una fuerte incidencia aeroespacial en el norte y en el Bajío. También tenemos industria automotriz en el Bajío y en el norte, pero no tenemos nada en el sur, por ejemplo, sur-sureste. Sí. Bueno, hablando de clústeres naturales, ¿no? Porque eso hay que entender que alrededor del clúster natural se puede crear ya el asociativismo. Por ejemplo, hay un clúster que ya funciona de una manera de iniciativa clúster en Zacatecas para la industria minera, que ahí las minas colaboran de una manera muy activa para formar técnicos, para atraer inversión, etcétera. Hay otros clústeres que se podrían crear en otras regiones, ¿no? Si hablamos de la zona de Tabasco, pues podría crearse un clúster de la industria del petróleo, ¿no? Ahora con la nueva reforma energética
seguramente habrá oportunidad de que más inversiones lleguen a esa región, o que en esa región la gente de esas ciudades pueda crear sus propias empresas. Y un clúster podría favorecer que se conectaran las necesidades de la industria de las empresas grandes con los proveedores locales, por ejemplo, ¿no? Pues Manuel Montoya, director de Clúster Automotriz de Nuevo León y vocero del Congreso, muchas gracias por habernos acompañado, les deseamos mucha suerte. Al contrario, Darío, y ojalá podamos platicar después del mismo para conocer sus resultados. Perfecto, encantado. Muchas gracias, Darío. Muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.